Tomar decisiones bajo presión no siempre resulta favorable. Pues, al estar bajo presión, vamos a dejar que quien decida sean nuestras emociones y no pensaremos realmente lo que es correcto. Así que, cuando estamos bajo presión, cualquier ventana que veamos abierta se vuelve en la oportunidad que queremos aprovechar. Y aún podríamos llamarla que es la oportunidad que Dios envió. Pero lo que no meditamos, estudiamos o le prestamos atención es que esa ventana se encuentra en un piso número 20 de un edificio. ¿Me estoy dando a entender? En esta historia de David, en donde podemos observar esos pequeños detalles donde Dios habla y nos muestra realmente cuál es su diseño para nosotros y cómo Él opera y cómo podemos aprender. En esta serie de la casa al palacio, hay algo que me llama profundamente la atención, además de todas las cosas que hemos venido trabajando, y es que en el momento de más presión que sintió David, no corrió, no se desbocó, no aceleró y no tomó decisiones apresuradas. Todo lo hizo en el momento en que así Dios lo determinó, en el momento en que así Dios le mostró, en el momento en el que Dios fue el que produjo la presión para que él tomara la decisión correcta. Porque necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, y al conocer a nuestro Padre, somos intencionales en entender cuándo es el momento de dar el siguiente paso, cuándo es el momento de esperar, aunque mis emociones me estén tratando de empujar a que tome decisiones. Y es que si hay alguien que podía tener los argumentos necesarios para decir me tengo que ir del palacio, fue David. Tenía un rey que cuando lo mandaba a la batalla, su propósito era que lo mataran. Ese mismo rey, cada vez que David tocaba el arpa para traer paz a su corazón, lo que buscaba era, mientras David le daba la espalda, tirarle una lanza y atravesarlo. ¿Tenía o no tenía David los argumentos para decir, este no es mi lugar, yo mejor me voy antes de que pierda la vida? Pero David aprendió a esperar. Tomar decisiones bajo presión puede ser perjudicial, mis amados amigos. Porque puedes que tengas la razón, puede que tengas los argumentos a tu favor, pero cuando se trata de la voluntad de Dios, no vale ni la razón ni los argumentos, sino lo que Dios ha determinado. Aunque no parezca justo, aunque no parezca correcto, es Dios quien ha determinado el tiempo y cada circunstancia para que tú seas formado. Y correr antes de ese tiempo es evitar ser formado. La formación requiere un tiempo. Amado amigo, amada amiga, he visto en mi largo caminar en el Evangelio cómo personas dejan de aprovechar las oportunidades que Dios les da o de ver promesas cumplidas en su vida. ¿Sabes por qué? Porque no esperaron, porque se dieron bajo presión, porque no se dejaron formar el carácter. Mis amados amigos, la presión forma carácter, porque el carácter es el instrumento que Dios va a utilizar para ayudarte a mantener en los lugares donde Dios te quiere colocar. Y a veces nos excusamos detrás de lo que no nos gusta y detrás de los argumentos que pueden estar a nuestro favor para renunciar, para correr, para desviarnos, etcétera, etcétera. Pero al final, delante de Dios no habrá excusas, mis amados amigos.
Así que he escuchado a muchos decir en algún momento: Dios me dio una promesa, pero nunca la había hecho una realidad. Nunca la había hecho una realidad. ¿Y será que Dios no quiso? Porque entre otras cosas, al pasar el tiempo y no ver nada de lo que Dios ha dicho que va a hacer, la excusa al abdicar o abandonar o abortar el plan es que no era la voluntad de Dios, o es que así lo quiso Dios. Y esa excusa, mi amado amigo, es una frase de cajón que simplemente nos lleva a acomodarnos a lo que sentimos, porque no nos dejamos moldear, porque no permitimos que Dios trabajara en nosotros, en nuestro carácter. Entonces te pongo un pequeño ejemplo, tal como lo vivió David con Saúl. Pues el ejemplo que te voy a colocar es en tu empresa, en el lugar donde estás trabajando. Tienes un jefe que te exige mucho, te hace quedarte horas tarde, quizás no te paga lo que te debería pagar, pero Dios te puso allí. Ahora, ¿Dios te puso allí para sufrir? No, Dios te puso allí para aprender y para que tú seas de bendición para alguien más. Si vas bajo el pensamiento que lo que estás haciendo es para que tú seas bendecido, mi amado amigo, vas a tirar la toalla. Pero cuando entiendes que si dependes de la voluntad de Dios, si Dios te abre una puerta y allí te puso Dios, tú eres el que vas a ser de bendición a ese lugar, no viceversa. Yo creo que David entendía que primero él iba a ser rey. ¿Cómo voy a ser rey si no tengo conocimiento de lo que es ser un rey? Así que necesito aprender de mi jefe Saúl. Y necesito aprender y que Dios me muestre, me forje. Necesito ser forjado, así que Dios me abrió la puerta para trabajar en el palacio. Voy a ser forjado aquí. ¿Voy a dejar el lugar antes de tiempo? No. Dios tiene un tiempo para todo, así que voy a esperar y Dios me mostrará cuándo es el momento para salir del palacio. Pero eso sí, no saldré del palacio para volver atrás, saldré del palacio para seguir avanzando, aunque cueste, porque cada transición cuesta, pero son necesarias, porque son cambios que se manifiestan para madurar, para no ser los mismos ingenuos de antes, para poder avanzar en sabiduría y en propósito, en obediencia, en unción, en poder, en gloria, mis amados amigos. Y sobre todo, que lo que aprenda no lo voy a repetir con nadie más, porque si aprendo a estar sujeto bajo autoridad, tendré personas sujetas bajo mi autoridad. Además, lo que siembro voy a recoger. ¿Te estás dando cuenta? Ahora imagínate que no es David. Imagínate que eres tú. Y que la persona de la cual tú tienes como autoridad es Saúl, es ese rey Saúl. Tienes todos los argumentos para salir, pero Dios te dice, todavía no es el momento. Entonces te presionan por todos lados y cuando te sonríen sabes que no es el momento, porque las personas no son sinceras y así que todo esto te incomoda. Entonces comienzas a estar bajo presión. Ya no disfrutas lo que estás haciendo porque te dejaste presionar, te dejaste afectar y al final parecen que tus emociones te están empujando a tomar una decisión bajo la determinación, ya es el momento de Dios. Pero ¿qué tan seguro estás que es el momento de Dios? Porque Dios no te puso allí para que te bendijeran. Dios te puso allí para que tú fueras de bendición. Para que el Dios que tú tienes sea el Dios que ellos conozcan y puedan ver que ese Dios que te ha enseñado a ser obediente, a esperar y excelente en todo lo que haces, es el Dios que ellos deben conocer. Entonces, si no esperas, tienes dos opciones.
tiras la toalla y abandonas. Y te arropas bajo la excusa, ya era el tiempo de Dios y definitivamente en este lugar no tenía tiempo para buscar a Dios. He escuchado ya esas excusas en muchos, ¿no? Y terminas soltando el trabajo y comienzas a pasar un desierto. ¿Por qué? Porque simplemente abandonaste cuando no era el momento. O la segunda opción, permanezco y oro a Dios para que traiga claridad a mi mente y a mi corazón, para no dejarme afectar por las presiones, sino poder saber qué Dios está causando en mi vida a través de estas presiones. ¿Qué quiere Dios que conozca para que así pueda cumplir con lo que Él estableció para mi vida en el lugar donde me ha colocado y así pueda entender con claridad cuándo es el momento? ¿Me estoy dando a entender? Mi amado amigo, David no se fue corriendo, David esperó. Y aun cuando parecía que era el momento, logró volver. Pero luego entendió que ya su tiempo en el palacio para servir había pasado. Aunque su condición de siervo nunca iba a cambiar, no importa dónde fuera, y aun cuando fuera el mismo rey coronado, no dejaría de servir. Esos principios no cambian porque cambio de posición. La posición cambia, pero no la actitud del corazón. La actitud del corazón no puede cambiar porque cambiaste de posición. Al contrario, permanece en lo que te fue enseñado y sé ejemplo. Hoy, las decisiones que vas a tomar, ¿estás seguro que Dios te habló? Porque conozco a muchos atrevidos que confunden su propia voz y su deseo y sus argumentos con el Dios me habló. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Porque somos rápidos para declarar lo que Dios no ha dicho. Porque no hemos tenido el suficiente tiempo para buscar la voluntad de Dios en medio de las presiones que estamos viviendo hoy. Te lo digo por experiencia. No dejes que la decisión de hoy sea influenciada por las presiones del momento. Si esperas un poco más, llegas a la meta. Y te aseguro que Dios mismo te dará el empujón que necesitas para ir al siguiente nivel. No forces las cosas, esfuérzate en Cristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, mi amado amigo, vendrá por añadidura. Confía en el Señor y espera en Él. Padre, te doy gracias por esta palabra. Y hoy oro por cada persona, Señor, que está viviendo un momento de crisis o depresión, ya sea en la familia, en el ministerio, en el trabajo, sea lo que sea que esté presionando. Oro para que tú renueves las fuerzas. Oro a ti, Señor, para que tú des aliento. Oro a ti, Señor, para que traigas perseverancia, confianza y sobre todo paz. Porque cuando no tenemos paz, es lo que más influencia sobre nosotros para pensar de manera equivocada. Pensamientos distorsionados traen acciones incorrectas. No queremos eso, Señor. Para luego estar pensando ¿qué hubiese sido si hubiese esperado? O estar llorando en la oportunidad que por no esperar un poco más, otro la aprovechó y no nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer y aunque tengamos los argumentos, entender que no se trata de nuestros argumentos ni de nuestra verdad, se trata, Señor, de tu voluntad. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Si te gustó el devocional de hoy, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. También regálanos un like a este devocional para que el algoritmo de YouTube pueda programarlo
y colocárselo a otras personas que necesitan esta palabra. También te invito a que compartas el link. Hay alguien hoy que necesita escuchar esta palabra de Dios para sanar su corazón. Gaia es un lugar para las familias y para las generaciones, porque hemos entendido que una familia cambiada por el poder del Evangelio es una sociedad transformada. Por eso necesitamos que tú junto a tu casa hagan parte de este proyecto maravilloso que está siendo de bendición no solo para Barranquilla, sino para la nación entera. En este lugar hay espacio para todos. Únete a nosotros y apóyanos para poder adquirir estos 3 lotes para que muchas vidas y familias puedan ser cambiadas por el poder del Evangelio. Tú y tu casa pueden ser parte de este sueño. Por eso necesitamos que te unas junto a nosotros a este plan 500. ¿Pero qué es el plan 500? Son mínimo 500 familias que se unen para apoyar este proyecto. ¿Pero de qué manera podemos unirnos? Puedes unirte con una cuota mínimo de 200,000 pesos mensuales por 20 meses para hacer realidad este sueño que viene del corazón del Señor. Escríbeme y te daré más información. ¡Hecho está!